Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos un testimonio que se ha dado algún tiempo atrás, cierto tiempo atrás, testimonio de un ex anciano testigo de Jehová, ex anciano testigo de Jehová, que desde los 4 o 5 años él pertenecía a una familia testigo de Jehová y que nos va a contar su historia ahora. Nos va a contar su historia ahora. Antes de comenzar, quiero agradecer al canal de WTN y al Camino de Regreso a Casa de Marcos Groda. Y quiero agradecer a ellos que gracias a ellos podemos disfrutar de este doblaje al español para aportar desde nuestro lado unos granitos de arena. Queremos aportar lo que pueda hacer desde nuestra experiencia. Yo soy un ex pastor evangélico, quizás se puede aportar algunas cositas a esto. Tiene la idea de reproducir este video y que podamos aprender todos, tiene una función pedagógica para que podamos todos exprimir a lo más que podamos y aprender de este tipo de conversiones, que no es para nada fácil volver a casa, no es para nada fácil hacerse católico, volver a casa, no es para nada fácil y mucho menos para este tipo de grupos coercitivos como son los testigos de Jehová. Pero yo no quiero interrumpir más. Les voy a decir que el link en inglés de este video lo van a encontrar en la descripción. Lo van a encontrar en la descripción, el link de este video. Pero ahora lo vamos a escuchar doblado al español, que es un trabajo que gracias a Dios podemos hacer por ahora, así que tengan en sus oraciones para que lo podamos seguir haciendo y que podamos servir al Señor con esto, edificándonos en la fe y a través de los testimonios, que los testimonios tienen un no sé qué. Los testimonios tienen algo especial, ¿no? Que es esa expresión de la misericordia de Dios a través de la vida de las personas. Así que sin más, vamos a escuchar a este buen hombre a ver qué podemos aprender. Vamos. Fue una gran sorpresa para mí recibir una invitación. Me alegré mucho de recibirla. Me alegra que estés aquí porque sé que muchos de los que nos ven se encuentran con testigos de Jehová y se detienen en la puerta o llegan en auto, como en nuestro caso, en el campo. Un coche lleno con 7 personas cuando solo deberían ir 4. Llegan y todos tienen que compartir el viaje en ese coche. Sabes de lo que hablo. Así que sé que la audiencia está muy interesada. Además, sé que hay personas viendo que son ex testigos de Jehová y sé que tienes mucho ánimo que darles. Bueno, ese es realmente mi objetivo, Marcus. De verdad, tengo un gran cariño por estas personas. Las quiero mucho. Sé que son muy sinceras y sé que muchos están buscando. Y me gustaría compartir algo que encontré y que fue algo maravilloso. Bueno, creo que por eso te invité al programa esta noche. Así que en el viaje a casa siempre damos un gran paso atrás y hazles saber a la audiencia de dónde vienes, cómo llegaste a ser testigo de Jehová en primer lugar. Bueno, me encantaría contártelo. De hecho, fui criado en la fe de los testigos de Jehová. Mis padres se hicieron testigos cuando yo tenía 3 años y crecí creyendo en las doctrinas y enseñanzas de los testigos de Jehová como absolutamente verdaderas. Eso era todo. Y yo, como todos nosotros, la mayoría de nosotros aceptamos las enseñanzas y creencias de nuestros padres como verdaderas. Y yo hice exactamente lo mismo. A medida que fui creciendo, decidí ser voluntario en la sede central de los testigos de Jehová. Me convertí en lo que ellos llaman un pionero, un ministro de tiempo completo. Ahora, cuando dices la sede central, ¿es la que era en Nueva York? En Brooklyn, sí. Brooklyn, Nueva York. Entonces, realmente eso es ser voluntario en el epicentro. Así es, así es. Y yo trabajé como ministro de puerta en puerta, ministro de tiempo completo durante aproximadamente 1 año, y luego me invitaron a venir y servir en el personal de la sede central. Fue algo grandioso para mí. Estaba tan feliz. Y me entregué por completo al trabajo y sentí que una segunda cosa que hice cuando llegué al personal de la sede fue decidir aprender realmente mi fe. La había aprendido como muchos niños, aprendiendo de sus padres. Sabía todo lo que tenía que hacer de memoria, pero realmente no conocía los fundamentos de mi fe, así que comencé a estudiarla muy, muy seriamente. Y así, a medida que pasaba el tiempo, me ocurrieron 2 cosas. Tuve muchísimo éxito en la sede central. En pocos años yo estaba a cargo de la sala de prensa, web, de las operaciones de impresión, que es una parte muy, muy importante de lo que hacen. Lo que la mayoría estamos familiarizados, exactamente. La marca de la Atalaya y Despertad. De hecho, dirigí la imprenta de la Atalaya durante mucho tiempo. Y luego me convertí en supervisor de varias prensas. Y después llegué a ser el supervisor de todo el departamento cuando tenía 20 y tantos años. Y eso era algo muy, muy inusual. Creo que reemplacé a un hombre que tenía más de 60 años. Y
Otra cosa que sucedió es que a medida que aprendía más y más sobre las doctrinas y enseñanzas de la Watchtower, empecé a tener cada vez más preguntas al respecto. Intentaba hacer que encajaran, que formaran un todo coherente y lógico, y que además se ajustaran al mundo real. Y realmente, sinceramente, traté de vivir mi fe y iba a preguntarte sobre eso. Sí, haz una pausa un momento, porque la mayoría de la audiencia, como yo, sabe muy poco sobre los pormenores de lo que sucede en ese pequeño edificio en la esquina. Conocemos la pequeña revista La Atalaya, pero incluso como lo describiste, cuando tenías 20 y tantos años y tu participación allí, parecía que esta fe se trata completamente de información. Así Mm. es. Eso es cierto. De hecho, hay un gran énfasis en lo que ellos llaman conocimiento, conocer a Dios. Y se trata de saber cosas, de explicaciones sobre las cosas. La verdad, sinceramente, nunca aprendí a adorar. Eso es lo que me preguntaba. ¿Hay adoración? Hay oración. Las reuniones son mucho más parecidas a reuniones de ventas, en cierto sentido, que a verdaderos servicios de adoración. Nunca hay ningún acto de arrodillarse, ni cosas que asociaríamos con la adoración. Pasar tiempo. Hay canciones que se cantan. Las canciones son más como canciones de trabajo que como música sacra, pero no quiero minimizar. Lo hacen con toda sinceridad. De hecho, hace muchos, muchos años, los himnos en realidad eran himnos de otras denominaciones. Simplemente cambiaban la letra y les ponían otras palabras, pero luego empezaron a crear su propia coreografía. Entonces, aprender la fe de una manera profunda, como dices, Heinz, también significa crecer en santidad. ¿Hay algún sentido de eso? Es más bien una comprensión, un crecimiento en la comprensión de sus explicaciones doctrinales. Vas construyendo una especie de marco de su entendimiento de cómo son las cosas. Y esencialmente, en resumen, su entendimiento es que la fe fue introducida en el primer siglo, y luego toda la iglesia se volvió apóstata hasta el siglo XX, básicamente. Y entonces un pequeño grupo de personas. Ese tema que vos planteás, Blanca, lo vamos a tratar en un ratito. Me parece un comentario muy, muy acertado, me parece un comentario muy bueno. Ahora un ratito vamos a hablar un poquito de eso también. Redescubrió la fe. Y justo a tiempo para que Dios venga y destruya a toda la gente malvada y los traiga y los convierta en el núcleo de un nuevo 144,000. y los que van a vivir en la tierra. Pero esas personas que van a vivir en la tierra serán el núcleo de toda una nueva sociedad que comenzará después de que Dios haya destruido a toda la gente malvada. Y así es como empieza. Entonces realmente se trata de conocer esta información, pero es interesante, eso fue el punto clave para ti de alguna manera, que realmente Lo fue. viste cosas que no encajaban. Bueno, yo realmente creía en esta idea de que el mundo iba a terminar. De hecho, yo pensaba que tal como se enseñaba a finales de los años 60, el mundo terminaría alrededor de 1975, el 75, y lo creía de verdad con todo mi corazón. Pero cuando las cosas no sucedieron en 1975, el mundo no terminó, y empecé a cuestionar cada vez más cosas de las que se enseñaban allí. Y finalmente llegó a mis manos una carta de un anciano testigo de Suecia, un hombre llamado Carl Olaf Jonsson, quien investigó la base histórica de la enseñanza de los testigos de que los tiempos de los gentiles terminaron en 1914, lo cual es una parte muy, muy fundamental de todo su esquema doctrinal. Y él la destruyó por completo. Fíjate vos cómo típicamente se da que el proceso de regreso a la fe católica comienza en el momento que uno comienza a buscar la historia de su congregación en la que está. Fíjate vos que una de las cualidades de todos estos procesos es, a ver, me voy a cuestionar la fe. Siempre comienza por un cuestionamiento de la fe. No cuestionamiento en el mal sentido, sino un cuestionamiento en el buen sentido. Sino un cuestionamiento en, a ver, quiero saber, quiero aprender más, quiero saber más acerca de mi fe, quiero aprender más acerca de mi fe. Solo verdad, sos bienvenido, sos bienvenido. Seguramente vos tenés 250 millones de cuentas. Pero ahora vamos a hablar, quédate hasta el final, que seguramente vas a aprender. Vas a escuchar y vas a aprender. Quédate hasta el final y seguramente en algo te ayuda. Pero a lo que voy es, comienza con cuestionándose las raíces de la fe. Y lo que él hace, le llega a él, según lo que dice es, mira. Un hombre llamado Carl Olaf Jonsson, quien investigó la base histórica de la enseñanza de los testigos. ¿Ves? Comienza siempre y en todos los casos
voy a investigar la base histórica. Voy a investigar la base histórica. Así empieza, en muchísimos casos, el retorno a la fe católica. De que los tiempos de los gentiles terminaron en 1914, lo cual es una parte muy, muy fundamental de todo su esquema doctrinal. Y él la destruyó por completo. Leí la carta una y otra vez. No quería que fuera cierto porque realmente lo derrumbaría todo. Podía ver hacia dónde iba todo. Pero la evidencia era simplemente irrefutable. Así que lo acepté. Y con eso supe que en algún momento me separaría de los testigos de Jehová. ¿Qué significa continuar con tu trabajo? Bueno, no estaba seguro de lo que iba a pasar. Sabía que continuaría para aprender. Pero sí tomé una decisión, como le hablé a mi esposa, y ella ha sido un verdadero encanto durante todo esto y ha sido un gran apoyo cristiano. Ella fue criada desde que tenía 8 años como testigo de Jehová y también fue miembro del personal de la sede central. Ella había sido voluntaria allí y nos casamos allí en Brooklyn. Así que habíamos hablado sobre las cosas. Ahora, ella a veces ve las cosas desde una perspectiva diferente a la mía y desde sus experiencias y su sentido de lo que es correcto en cuanto a la manera en que la gente era tratada y cosas así. Ella realmente, cuando le dije, bueno, creo que necesitamos irnos, ella dijo, correcto, aleluya. Así que ella había sentido que necesitábamos hacer eso. Así que nosotros dejamos la sede en 1980, yo solo quería saber que era verdad. Realmente hacia eso me dirigía. Así que no estaba muy seguro acerca de las doctrinas de los testigos de Jehová. Sabía que la cronología estaba equivocada, pero no estaba seguro sobre el resto de la enseñanza. Así que lo que realmente quería, porque tampoco conocías las de nadie más, ¿verdad? Realmente no. Así que empecé a comprar comentarios bíblicos. Mi primer comentario fue Barnes Notes, un comentario presbiteriano. Me encantaba este tipo Barnes. Empecé a leerlo y me impresionó mucho cuánto sabía este hombre sobre la Biblia. Así que empecé a comprar otros comentarios. Gasté cientos y cientos de dólares en comentarios. Empecé a leerlos y la gente sabía que yo estaba interesado. Me regalaban comentarios. Y entonces empecé a descubrir otro problema. Y eso fue todo. Podías leer el comentario de una persona y luego una explicación de la escritura. Y parecía tan lógico y parecía tan correcto. Y luego leías el de otra persona igual de lógico e igual de coherente, pero llegaban a una conclusión diferente. Esto era un problema. Así que finalmente lo que pasó fue que estuvimos fuera de los testigos o fuera del personal de la central por alrededor de 1 año y medio. Los ancianos nos llamaron a una reunión y ellos hicieron algunas preguntas en última instancia para averiguar si creíamos que la organización de la Watchtower era la organización exclusiva de Dios. Y simplemente no podía confirmar eso. Dije, Él es Dios. Realmente no sé lo que está haciendo. Y Claro. ciertamente no voy a decir que este es el único lugar donde Él podría haber obrado. Así que fuimos expulsados. Ahora, podrías pensar, Qué duro ese momento, ¿eh? Porque sin dudas ellos han construido toda su vida y vienen de padres, testigos, papá y mamá, construyeron toda su vida y los expulsan. Fíjate vos, los expulsan por no considerar a esta secta como la verdadera religión de Dios, ¿no? que la expulsión es algo parecido a la excomunión, pero en realidad es mucho peor porque implica Claro. el rechazo total. Y así, Claro, porque a diferencia de la Iglesia Católica, cuando hay excomunión, es para la consideración de la persona, para que la persona se hace todo un trabajo a posterior. Y aparte tiene que haber todo un recontra proceso magisterial, ¿no? Para excomulgar a alguien. No es algo que se da donde se reúnen 5 pastores de los testigos de Jehová y dicen, bueno, ahora lo echamos, se toman un café y lo echamos. No, 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 no. Es mucho peor porque lo que sucede en este tipo de sectas es que se saca a la persona y se la bloquea. Típicamente, una de las prácticas sectarias más peligrosas es que a la persona se la excluye del todo y se la elimina de los contactos. Es como que la persona nunca existió. De pasar a estar luchando juntos, orando, pasando cumpleaños, años nuevos, festividades, etcétera, de pronto se la excluye de la comunidad y hacen como si no existieras. Es muy doloroso, ¿eh? de un solo golpe, perdimos a nuestras familias. De hecho, Mira, básicamente fuimos mira. desheredados por nuestras familias de ambos lados y por nuestros amigos. Así que fue una época bastante traumática, bastante Wow. emocional. Pero nosotros decidimos seguir adelante. Y Mira lo que quisiera aclarar acá.
Uno de los grandes problemas que tiene este tipo de sectas y muchas comunidades protestantes pequeñas, muchas comunidades pequeñas protestantes que no tienen autoridades vinculantes, una de las cosas que hacen, ahora seguimos, pero una de las cosas que hacen es eliminar a las personas, quitarlas y no tener ningún tipo de relación con ellas. Pero ¿por qué se da esto? La pregunta es ¿por qué se da esto? ¿Cuál es la razón por la cual se da? Si tienen la misma Biblia, utilizan la Biblia, utilizan versículos bíblicos, pueden leer versículos, pueden leer pasajes, pueden leer historias bíblicas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual se quita a las personas? Se saca a las personas, se desecha a las personas. ¿Cuál es la razón? Bueno, una de las razones es porque en este caso, por ejemplo, y en otros casos de comunidades evangélicas, no solo tienen errores teológicos, no solo tienen errores teológicos, no solo tienen errores, sino que aparte de errores teológicos, como por ejemplo en este caso que niegan la divinidad de Cristo, otras peligrosas desviaciones es el valor humano, fíjate vos, es el valor humano. O sea, no solo niegan la divinidad de Cristo, sino que hay una peligrosa desviación en la antropología, en el valor del hombre. ¿Por qué? Porque se reduce al ser humano a una pieza que se puede reemplazar. Es como que vos tenés un engranaje, se te rompió una pieza del engranaje, bueno, lo reemplazo con otro tornillo. Se termina reduciendo el valor humano a una pieza de tornillo, a una arandela. Un hombre termina siendo como una arandela, donde se reduce al ser humano a algo que se puede reemplazar dentro de la organización. Claro, ¿por qué? Porque muchas van a decir que no tienen alma, el alma no tiene un alma inmortal, van a decir muchas sectas que no hay un alma inmortal, que no, que solamente pueden desarrollar su vida dentro de estas comunidades, no hay una libertad real. Y si no hay un destino eterno en comunión con Dios, indirectamente se reduce el valor del ser humano. Se reduce el valor del ser humano. Mira, ahí Jorge dice, yo estuve en esa secta 2 años. Vos me corregirás, Jorge, si esto es así o no. Claro, o sea, no solamente los errores doctrinales son en relación a la divinidad de Cristo y otros tantos que se equivocan, que son herejías, sino que se reduce el valor humano. Ya el ser humano pasa a ser descartable. Si no funciona para la organización, bueno, se te desecha. Y eso es muy doloroso. ¿Por qué? Porque a diferencia de estas sectas, la Iglesia Católica tiene columnas muy fuertes, como por ejemplo también la antropología humana. La antropología humana. Por eso, detrás de cada error doctrinal, siempre hay un error mucho más profundo. Siempre, siempre, siempre. Y aquí se atropella la dignidad humana. Acá se arrolla la dignidad humana. Y eso tiene consecuencias prácticas terribles. En lo diario, en lo cotidiano, se puede apelar al control, se puede apelar a la manipulación, se puede perder, y incluso las personas terminan perdiendo la identidad personal. Ya no son parte de una familia constituida por su apellido, ¿no? Yo soy hijo de Don Tanto, Don Fulgencio Tanto. No, ahora soy parte de esta organización. Donde, claro, ellos te van a decir que son santos, que los demás son terribles, pero ya vamos a ir a esa parte. Ya vamos a ir a esa parte de los demás son terribles porque iniciaron guerras, porque hay maldad y demás, y nosotros somos los pacificadores. Conforme a, por ejemplo, Mateo 5, el Sermón del Monte, ¿no? Bienaventurados los pacificadores. Entonces, se termina armando una teología de versículos aislados e incluso te armas tu propia traducción. Te armas tu propia traducción de la Biblia como ellos. Entonces, eso es muy peligroso. No solo son errores teológicos como, por ejemplo, la divinidad de Cristo, sino que también hay errores gruesos en cuanto al valor humano, en cuanto a la dignidad humana. Cosa que la Iglesia lo ha enseñado durante siglos a eso. Entonces se pierde por todos lados, ¿no? Vamos a seguir. Mientras luchaba con estos cuestiones doctrinales, las dejé un poco de lado por un tiempo y comencé a relacionarme con algunos cristianos evangélicos
y a enfocarme en la vida cristiana. Y de hecho, durante bastante tiempo me volví bastante antiorganizacional. Sentía que la organización en sí misma era el problema. Cuando saliste de los testigos de Jehová y ahora estabas probando el terreno del evangelicalismo, ¿tenías fe en Cristo durante esa transición? ¿Con qué saliste de tu experiencia como testigo en relación con Jesucristo y Dios? Realmente tenía... Mi salida de los testigos tuvo mucho más que ver con identificar un problema con su teología que con llegar a conocer a Jesucristo. Bien, y entonces fue así. Fue mientras me relacionaba con evangélicos que comencé a entender realmente la importancia de nuestra relación con Cristo y comencé a tener fe en la divinidad de Cristo. Podía ver eso muy claramente en las Escrituras. Así que tengo una gran deuda con los queridos bautistas con los que adoré por realmente introducirme. O sea, él pasa de ser testigo de Jehová a bautista. Buenísimo. Buenísimo. Like a ese paso primero, ¿no? Al concepto de una relación cercana con Cristo. Pero con el paso del tiempo parecía haberme obligado a reducir el marco doctrinal de mi comprensión de Cristo. Siempre quería más. Quería saber todo sobre Cristo. Y sabía que tenía que haber algo más que simplemente Cristo me ama. Lo sé porque la Biblia me lo dice. ¿A qué te refieres con reducir? Bueno, cuando te sientas a discutir varios temas, como uno pensaría que algunas de estas cosas serían muy simples. Por ejemplo, ¿deberíamos ser bautizados? Y puedes hablar con un pastor y él dice, claro, deberías ser bautizado. Puedes hablar con otro pastor y él mira la escritura y dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Así que no tienes que serlo. Y yo dije, bueno, ¿por qué Jesús nos dijo eso? Vayan, hagan discípulos y bautícenlos. Así que esto era Entonces, cuando recuerdas, reducir es lo que es esencial. imprescindible. Muy pronto, el bautismo queda fuera de eso porque hay puntos de vista contradictorios. ¿Es esencial o no? Hay muchas cosas con las que solo terminas. Como dijiste, Claro. Jesús te ama. Y eso es. Así que yo no estaba extremadamente molesto por esta situación. Realmente estaba enfocado en el cristianismo práctico, aprendiendo a hacer cosas como perdonarnos unos a otros y llevarnos bien como Cristo. Y también estaba bastante enfocado en tratar de ayudar a ex testigos de Jehová. Y esta es otra parte realmente esencial de esta historia. Y mi esposa y yo comenzamos un grupo de apoyo poco después de dejar a los testigos. Estábamos estudiando con varios ex testigos y siempre nuestras conversaciones terminaban hablando de los problemas con la sociedad Watchtower y finalmente llegamos a un punto en el que dijimos ya no queremos hablar más de los problemas de la sociedad Watchtower. Queremos avanzar y aprender algunas verdades sobre Cristo. Así que realmente fue ahí donde comenzamos a estudiar con una iglesia y luego nos unimos a esta comunidad. Y la relación o la situación dentro de la iglesia era que aprendimos realmente a convivir con otros en Cristo. Aprendimos cuántas personas maravillosas y devotas hay en la comunidad evangélica. Y supongo que en otras también, pero nosotros terminamos estableciéndonos en esa comunidad. Y así estábamos muy contentos por eso. También comenzamos un ministerio de apoyo. Un grupo de ex testigos inició el ministerio juntos llamado BRCI, Bill Research and Commentary International. Y publicamos todo tipo de materiales y teníamos un número gratuito al que la gente podía llamar quienes estaban dejando a los testigos para ayudarles. Algo así como, lo pensábamos un poco como el ferrocarril subterráneo, darles un abrazo, una palmada en la espalda y ayudarles a sanar sus heridas. Pero uno de los problemas es que muchísimos testigos de Jehová se vuelven agnósticos. Y ellos me tomó mucho tiempo darme cuenta de cuál era el problema. Y el problema Abrazo grande, Carlos. Dios te bendiga. realmente era, creo yo, que ellos están tan enfocados en lo que no es verdad. Están mirando varias religiones y ven que esto no es verdad y esto tampoco, que les resulta muy difícil concentrarse en lo que sí es verdad. Y entonces adquieren una especie de perspectiva negativa sobre las cosas. Y pierden la fe en los políticos, pierden la fe en los médicos, pierden la fe en todos los clérigos. Y cuando pierden... Mirá, fíjate vos las consecuencias de lo que él está diciendo. Perder la fe en la persona. Fíjate vos, mirá. Adquieren enfocados en lo que... Me tomó mucho tiempo darme cuenta de cuál era el problema. Y el problema realmente era, creo yo, que todo se empieza a concentrar en la organización y se empieza a perder porque es lo que hablábamos al principio. Hola Rick, ¿cómo estás, hermanazo? Gustazo de verte. Fíjate vos lo que hablábamos al principio. Cuando se cae en herejía y la organización X organización, se aparta del tronco, no solo está
yéndose por algunas doctrinas, o no solamente está desviándose de doctrinas, sino que desviarse de doctrinas también conlleva garrafales errores en la práctica. Como hablábamos al principio, Dios le da un valor intrínseco al hombre, le da un valor de dignidad humana por encima de toda la creación. Entonces, cuando, por ejemplo, esta organización Testigo de Jehová, que menosprecia la dignidad humana, reduciendo al hombre a un simple tornillo o una simple arandela de una organización en la cual si se aparta de esa congregación, se le cierra las puertas de su familia, ya no hay ningún tipo de contacto, se la bloquea de los contactos y de la familia con la cual convivió tanto tiempo, claramente hay un menosprecio a la dignidad humana. Entonces terminan perdiendo la confianza, como muchas organizaciones pequeñas, terminan perdiendo la confianza incluso en médicos. Por eso es que no hacen transfusiones de sangre, porque hay todo termina concentrándose en lo que dice la organización. Y se menosprecia al valor humano, que para Dios es importantísimo, y la Iglesia Católica lo destaca y lo enseña muy bien, ¿no? Entonces, fíjate vos cómo te atropellan con una cosita y terminas perdiendo la fe en las personas. Fíjate vos qué trágico. Mira. Ellos están tan enfocados en lo que no es verdad. Están mirando varias religiones y ven que esto no es verdad y esto tampoco y esto tampoco. Que les resulta muy difícil concentrarse en lo que sí es verdad. ¿Ves? ¿Ves lo que hacen? O sea, opacan todo lo bueno que hay en otros seres humanos porque ven todo lo malo. Y se opaca todo, se oscurece al ser humano que no coincide con lo que vos crees, entonces se lo termina desechando. ¿Ves? Se lo termina desechando porque no es parte de tu organización y el valor humano queda reducido. ¿Se entiende? Entonces, claro, es lo que pasa delante de la organización y todo lo que está fuera de la organización es malo, es perverso. Ya no hay bondad en el hombre. Ya el hombre que no es parte de la organización va a ser desechado. ¿Ves? Es peligrosísimo. Entonces adquieren una especie de perspectiva negativa sobre las cosas. Ahí está. Y pierden la fe en los políticos, pierden la fe en los médicos, pierden la fe en todos los clérigos. Mira. Y cuando pierden la fe en la sociedad Watchtower, ya no tienen fe en nada, no tienen nada a lo que aferrarse. ¿Diría usted que eso es en gran medida lo que suele ocurrir en las reuniones a las que asistía? Las reuniones se centran en tratar de enseñarte cómo presentar las publicaciones de puerta en puerta. En ese sentido, trabajo de marketing. Son algo así como reuniones de ventas. Y luego hay una reunión en la que te enseñan cómo enseñar. Lo llaman la escuela del ministerio, en la que te enseñan. Puede haber algunos errores de traducción, pero se entiende. Cómo leer las escrituras. Y es una escuela bastante buena. Quiero decir, te enseñan algunas cosas sobre cómo hablar en público y cosas por el estilo. Me preguntaba sobre este negativismo, que creo que tu descripción de eso es realmente fascinante, que tengas toda una fe, en muchos sentidos, que se basa en señalar lo negativo de los demás. Me pregunto, ¿de dónde viene eso? Eso viene directamente de la publicación La Atalaya. Mira. Su reunión, pero es principal, lo que un católico consideraría una misa o lo que otras religiones considerarían su servicio de adoración, es el estudio de la revista La Atalaya. Y en la revista las otras religiones. Mira. Así que cuando ellos, una vez que dudan de los testigos, ya no queda nada en absoluto. Eso sucede muy, muy a menudo. Para ser justos, algunos extestigos se convierten en cristianos evangélicos, pero un gran número de ellos se vuelven agnósticos, en mayor o menor medida. Así que yo estaba en la iglesia bautista y estaba escribiendo un artículo para los testigos y me interesaba ayudarlos, para involucrarse. Involucrarse con alguna iglesia, simplemente relacionarse con otras personas, ser parte de una comunidad cristiana, una comunidad de fe, es una parte esencial de vivir como cristiano. Yo sabía que esto era cierto, pero a medida que pasaba el tiempo, comencé a leer. De hecho, mi objetivo era mostrarles cómo los primeros cristianos realmente adoraban, para poder demostrarles eso. No era como los testigos de Jehová, era más parecido a los cristianos evangélicos. Ese realmente era mi objetivo. Así que empecé a leer estos escritos. Y tenía un buen amigo llamado David Berceau, que se había convertido en una especie de experto en la iglesia primitiva. Y le dije, David, ¿qué puedo leer que me diga en qué creían los primeros cristianos? Así que me recomendó un montón de libros de historia y los padres antenicenos. Y comencé a leer estos libros. Esta es una versión muy condensada de una historia larga, pero empecé a leer estos libros y me quedé asombrado por las cosas que estaba leyendo. Aquí había personas que tenían una fe rica, plena y robusta, y tenía tanta información sobre Cristo, sobre quién era y lo que había hecho.
Su explicación de la expiación era mucho más completa. No es que todos los demás estuvieran equivocados al respecto, pero simplemente había mucho más, tantos aspectos, tantas facetas que nunca antes había escuchado. Así que comencé a leer estos escritos y empecé a leer documentos históricos, simplemente libros de historia sobre el Cristo primitivo. Y con el tiempo me enamoré de la fe que ellos tenían. Y me sentía tan triste de que ya no existía. ¿Qué había pasado con esa hermosa fe que existía? Y así resultó que hubo una especie de desacuerdo entre el pastor de la iglesia a la que asistíamos y yo. Y fue por una cuestión doctrinal y era un tema sobre el cual yo sentía que había un testimonio muy, muy, muy claro en la iglesia primitiva. Así que yo lo hablé con él. Pero al final del día fue como, yo soy el pastor de la iglesia y ya sabes, no puedo permitir que alguien enseñe algo diferente a mi perspectiva sobre estos temas en la iglesia. Eso es un gran problema. Yo soy el pastor y no puedo permitir que nadie enseñe otra cosa que no es lo que se me parece a mí. El problema no es ese. El problema es quién sos vos. Sos vinculante para toda la cristiandad. Ese es el punto. Así que había estado enseñando la escuela dominical allí durante unos 10 o 12 años y tal vez 14 años. Y era un anciano y estaba muy involucrado con la iglesia. Y así que me encontré de nuevo un poco marginado. Así que David me había recomendado la iglesia anglicana. Así que dije, voy a probar con estos episcopales. Así que fui a la iglesia episcopal. Era una iglesia episcopal a una cuadra de mi oficina. Fui allí y me senté con un pastor maravilloso, el reverendo Andy Osmond, un hombre maravilloso, y le conté mi problema. Le dije, quiero saber más sobre esta religión. Así que fui y comencé a relacionarme con ellos. Esta fue la primera vez que tuve contacto con la adoración litúrgica. Y Moses me fascinó. Y esto se parecía mucho a la iglesia primitiva. Había mucho respeto por la iglesia primitiva entre los anglicanos. Así que estuve allí aproximadamente un año y empecé a notar que muchas de las personas cuyos escritos había leído para familiarizarme con la iglesia anglicana, Thomas Howard, por ejemplo, se habían hecho católicos. Y pensé, ¿por qué se habrían hecho católicos? Y justo en ese momento, estaba leyendo. Casualmente fui a una venta de libros usados y conseguí un ejemplar del Catecismo Católico por 50 centavos. Y dije, ¿sabes? Voy a averiguar qué es lo que creen estos católicos. Así que me senté, empecé a leer y dije, Dios santo, me he vuelto católico. Ni siquiera voy a investigar a ver qué creen estos católicos. lo sabía. Vi a todos mis amigos allí. Ignacio y el comentario de Alejandría. Y todas las mismas creencias y estructuras que había leído sobre la iglesia primitiva estaban allí, en la iglesia católica. Claro. Así que dije, bueno, realmente tengo que hacer una investigación seria, muy seria aquí. Y así comencé a seguir leyendo y estudiando. Y, por supuesto, tuve algunos problemas con ciertas doctrinas que me eran desconocidas. No sabía nada sobre la doctrina acerca de Marcos. Radicalmente diferente, no solo de los testigos de Jehová, sino incluso del mundo evangélico. Claro. Pero claro, porque en realidad la secta termina siendo una división de la división de la división de la división de la división. Cuando uno vuelve a buscar los orígenes, se da cuenta que es un caos. estaba muy, muy convencido de que si yo buscaba la verdad, Dios no me iba a engañar, que Él me guiaría hacia donde debía estar. Y así terminé. El 9 de junio de 2006, mi esposa y yo fuimos recibidos en la Iglesia Católica. ¿Tu esposa hizo el mismo camino al mismo tiempo? Sí, lo hizo. Y aún así, fui muy cuidadoso de no intentar convencerla de que se hiciera católica, solo porque yo quería ser católico. Así que, sabiendo que ella es una mujer muy devota y muy intuitivo, simplemente compartí algunas cosas con ella. Y oré para que, si era lo correcto para nosotros, ella lo hiciera. Llegar a esa conclusión por sí misma. Y una noche estábamos acostados en la cama y ella simplemente me dijo, ¿sabes qué? Deberíamos hacernos católicos. Así que dije, está bien, ahí está mi señal. ¿Sigues involucrado con este ministerio único La señal fue la esposa. dirigido a extestigos de Jehová? Sigo involucrado con ellos, aunque ahora me estoy involucrando más con un nuevo ministerio. El doctor Jeff Schwim, quien estuvo en el programa Here With You hace un par de años, creo, y varios de nosotros que fuimos testigos, estamos especialmente capacitados para ayudar a los testigos de Jehová. Sabemos cómo piensan, todos tenemos un gran corazón por ellos. Sé que hay muchas... Claro, fíjate, una de las
situaciones que sucede con los conversos, típicamente quedan con una gran carga en el corazón por las comunidades en las que estuvieron, ¿no? Porque saben que hay gente buena, saben que hay gente engañada, y claro, es lo que me pasa de alguna manera a mí. Yo sé lo que es estar del otro lado y uno quiere salvar a todos los que están del otro lado, ¿no? Porque saben que hay diferentes grados de engaño y en las comunidades modernas es muy común que a medida que más se apartan del tronco y que más se va corrompiendo esa desunidad o esa desunión con la Iglesia Católica, y hay una mayor distancia entre la comunidad pequeña que se formó con un pastor autonombrado y hay mayor distancia con el tronco que es la Iglesia Católica, en esa distancia hay mayor peligro. Porque hoy nosotros estamos parados en el 2025. Si nosotros nos hiciéramos un viaje en el DeLorean hasta el año 1600 y no veríamos las mismas condiciones de protestantismo que vemos hoy. En las condiciones de protestantismo que vemos hoy, estamos viendo una corrupción aún mayor de aquel protestantismo del siglo XVI. ¿Por qué? Porque a medida que fueron pasando los años, a medida que fueron pasando los siglos, la corrupción del sistema protestante fue mayor. ¿Por qué? Porque está habiendo divisiones de divisiones y las comunidades que hoy más crecen son los no denominacionales, los pentecostales, los neopentecostales, los neobautistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no vemos la misma condición de protestantismo que se veía en el año 1550 o 1600, donde recién estaba comenzando ese brote de división de las diferentes congregaciones. No, nosotros lo que vemos hoy, en el año 2025, es una, o sea, se ha destruido lindo, o sea, el protestantismo, porque se ha dividido aún más, y lo que vemos es una distancia mayor de estas comunidades. Entonces es más peligroso aún, es mucho más peligroso. Seguimos. Las personas maravillosamente devotas entre ellos y también entre el mundo evangélico en el que estuvimos. Así que vamos a acercarnos a ellos. Tenemos un apostolado para católicos, lo llamamos católicos XTWs, los ex testigos de Jehová. Y vamos a tener una conferencia más adelante este verano. En agosto les contaremos más sobre eso pronto. Tras la pausa ponemos sabemos que tenemos llamadas y correos electrónicos. Déjame hacer una pausa Claro, ahora mismo y la regresaremos carga, porque al ver lo malo, la carga es grande. con preguntas para Tom. Por ejemplo, de este hombre, la carga por sus ex familias, ex entre comillas, ¿no? Por sus amigos, con la gente que él frecuentaba, se hace muy grande esa carga. Nos vemos en una excelente conversación con Tom Cabin, ex testigo de Jehová. Perdón, tenemos muchas llamadas telefónicas y correos electrónicos. Antes de pasar a eso, mencionamos un poco sobre tu próxima conferencia. Sí, tenemos una conferencia programada para este verano. Es una conferencia de bienvenida a casa y está dirigida específicamente a personas interesadas en ayudar a los testigos de Jehová o a testigos de Jehová que son católicos o que podrían estar interesados en convertirse al catolicismo. Esto será en Wharton, West Virginia, del 1 al 3 de agosto. Así que puedes ingresar a testigos de Jehová, sino más bien para quienes son ex. Vamos a leer nuestro primer correo electrónico. Bill de Wisconsin. Estimado señor Cabina. Ahora, me parece que los testigos de Jehová, como muchas otras llamadas sectas marginales, son particularmente anticatólicos, incluso más que, digamos, antiprotestantes tradicionales. ¿Qué opina usted sobre esto y qué podría decir esto acerca de la integridad firme de la doctrina católica frente al fanatismo, la discordia y el cisma? En primer lugar, según tu experiencia, Tom, esto viene de Bill en Wisconsin. ¿Es cierto que los testigos de Jehová tienden a ser más anticatólicos que antiprotestantes? Creo que eso es cierto, sí. Los testigos de Jehová tienen una doctrina en la que Babilonia la Grande representa toda religión falsa, pero particularmente la cristiandad, y dentro de la cristiandad, especialmente el catolicismo. Así que hay una mayor, y creo que es porque la Iglesia Católica es un gran objetivo. Una vez que empiezas a enfrentarte a las iglesias protestantes, tienes muchos objetivos más pequeños. La Iglesia Católica es grande, muy visible, es un objetivo fácil. Y él se preguntaba qué dice eso sobre la firmeza y la integridad de la doctrina. En realidad, personalmente en este momento no. Claro, porque la Iglesia Católica lo que ataca es al hormiguero, donde está la cabeza visible, ¿no? Donde está Pedro.
En el protestantismo no atacás la cabeza visible, atacás hormigas, no atacás al hormiguero. En el catolicismo atacás al hormiguero. Creo que haya mucha relación entre los testigos de Jehová y la doctrina católica en absoluto. Que la doctrina católica, porque yo soy católico, es firme, porque es la verdad y le pertenece a Cristo. Y Él la protege y siempre la protegerá, sin importar lo que suceda. Pero los testigos de Jehová se consideran una organización bastante formidable, pero no lo son. Son muy pequeños. Y habías mencionado el hecho de que el énfasis entre los testigos de Jehová parece estar en lo negativo de los demás. Así que puede ser que la mayoría de los testigos de Jehová ni siquiera conozcan la doctrina católica. Es prácticamente una certeza. Casi ninguno de ellos realmente entiende la doctrina católica. Los testigos de Jehová sí se enfocan en lo que está equivocado. De hecho, recuerdo una cosa, si puedo decirlo, un breve incidente. Hace algunos años, leyendo, me encontré con una cita de un sabio y filósofo judío del siglo XI llamado Salomón Ibn Gabirol. Él era de España y dijo, un necio. Gabirol de España, y él dijo, un necio se alegra cuando descubre un error. Un hombre sabio se Escucha eso, a ver. Gabirol. Él era de España y dijo, un necio. Gabirol de España, y él dijo, un necio se alegra cuando descubre un error. Un hombre sabio se alegra cuando descubre la verdad. Eso ¡Wow! Un necio se alegra cuando descubre el error y un hombre sabio se alegra cuando descubre la verdad. Me encantó, ¿eh? Frase para Twitter. tuvo un gran impacto en mí y dije, lo que voy a hacer es no tratar de descubrir lo que está mal. Quiero descubrir lo que está bien, lo que es verdad. Y eso realmente tuvo un buen efecto en mí. Eso realmente incluso guía tu trabajo ahora, con ex testigos de Jehová que tal vez ya no creen en nada. Exactamente. Les animo a que busquen y se acerquen a las cosas que son verdaderas, porque toda verdad es una expresión de Cristo. Muy bien, Tom, gracias. Vamos a tomar la primera llamada. Este es Al, en California. Hola, Al. ¿Cuál es tu pregunta para nosotros esta noche? ¿Estás ahí, Al? Bueno, esperemos. Quizás podamos tener a Al en un No momento está porque Al. ahora mismo no puedo escucharlo. Al se ¿Y si fue. tenemos otro correo electrónico listo, tal vez mientras localizan a Al? ¿Puedo ver otro correo electrónico aquí, equipo? Tenemos que buscar. Vamos, recibimos el siguiente correo. Muy bien, este viene de Adam en Wisconsin. Querido Tom, esperaba que pudieras describir los servicios de adoración de los testigos de Jehová. ¿Cómo son? ¿Cuántos hay a lo largo de la semana? ¿Cómo se comparan con los servicios protestantes evangélicos? ¿Reconocen ellos los sacramentos? Adam, son muchas preguntas ahí, pero primero, ya sabes, hablamos un poco sobre esto, pero ¿cómo es el servicio de adoración habitual? ¿Alguna vez lo han llamado así? Bueno, en realidad han tenido un gran cambio en las últimas semanas. Durante muchos años tenían lo que llamaban un estudio del libro y estudiaban uno de los libros que se realizaba en una casa particular. Y luego solían hacer esto. Una noche, típicamente un martes por la noche. Luego, los jueves por la noche, había 2 reuniones adicionales. Y esas 2 reuniones se llaman la reunión de servicio y la escuela del ministerio. Una es una escuela que te enseña cómo para hacer el hablar en público. Y la otra es una especie de reunión de ventas donde te explican cómo distribuir la literatura en el campo. Y luego, los domingos, tienen una conferencia pública, que es simplemente una charla, y después el estudio de su publicación principal, que es el estudio de la Atalaya. ¿Está dirigido a los recién llegados? No, está dirigido a los testigos. Y, de hecho, tienen una edición especial de la Atalaya solo para ellos mismos, para estudiar, en la que estudian la doctrina de la Atalaya de manera muy minuciosa. Los testigos no reconocen los sacramentos, no tienen ningún tipo de sacramento, elemento dentro Mirá, fíjate vos, ¿no? Ningún tipo de sacramento. Nada. Se quita todo. de sus doctrinas y enseñanzas. Y he olvidado cuál es el otro. Bueno, de nuevo, ¿es como la adoración evangélica o algo así? No, no es como las cosas que uno asociaría con la adoración. Ellos relacionan su adoración con salir al servicio de campo, y por eso vienen a tu puerta el domingo por la mañana. ¿Se les enseña a orar? Ellos sí oran, pero las oraciones no son el tipo de oraciones que haría un evangélico. No son tanto oraciones de adoración, sino peticiones. Son mayormente peticiones, pidiendo a Dios cosas. Muy bien. Intentemos contactar a Al Isle en California. ¿Me estás ahí? Aquí estoy. ¿Me escuchan, por favor? Al. Sí, aquí estoy. ¿Por qué le han puesto esa voz desesperada? Ahí está. Por fin te tenemos. Genial. ¿Cuál es tu pregunta para nosotros esta noche? ¿Está bien? Bueno, hola Marcus y Tom. Hola. Hola. Trabajo con la Legión de María y cada semana salimos de puerta en puerta a evangelizar y trabajar. Y me encuentro con personas de todas las religiones. Recientemente hablé con un testigo de Jehová y tuvimos una larga conversación, pero él quiere continuar la charla. Estoy seguro de que quiere convertirme. Pero mi pregunta es la siguiente. Por cierto, también colaboro con Coming Home Network como ayudante. Oh, genial. Pero mi pregunta es,
¿qué preguntas debería hacerle? Eso plantaría semillas que podrían crecer más tarde, y también qué documentación, qué tipo de publicaciones o cualquier cosa debería llevar conmigo. Tengo acceso a todo tipo de material apologético y de evangelización. ¿Qué tipo de información debería llevar para contrarrestar algunas de las cosas que probablemente él va a plantear? Muy bien, muchas gracias por tu llamada y tu trabajo. De verdad que Dios te bendiga, Al. Esa es una excelente pregunta, Al. Ojalá pudiera decir que existe una solución mágica. Ojalá hubiera algo que pudieras decirles. Así que te voy a decir por experiencia que lo más grande que hemos... Antes de ir a la respuesta, mira, me parece muy interesante esto que dice Solo Verdad, que entiendo que es testigo de Jehová. Dice, Jesús jamás fundó una iglesia de asesinos en cruzadas. Se imaginan Jesús degollando al prójimo. Jesús predicó el amor. Conocerán a mis discípulos, Juan 3:34, ¿no? Bueno, esto es uno de los grandes engaños. Juan 3:34 y 35, ¿no? Claro, lo que pasa es que es la repetición de versículos aislados y demás, y el mismo Jesús tenía Judas adentro, ¿no? Tenía el mismo Judas adentro, y sin embargo, fundó una iglesia en la cual, sabiendo que dentro había una persona que lo iba a traicionar y le iba a dar un beso, ¿no? Sin embargo, la fundó igual, ¿no? Fundó una iglesia donde adentro iba a haber un ladrón, como Judas. Fundó una iglesia donde dentro iba a haber un traicionero, como Judas. Sin embargo, la fundó igual, ¿no? Pero esta gente las engañan con novedades, ¿no? Con novedades y sacando versículos. Pero se lo voy a explicar a Solo Verdad y quizás puede ayudar a otros, ¿no? Quizás puede ayudar a otros. Porque el amor, fíjate vos que tiene que ver con lo que hablábamos antes, tiene que ver exactamente con el hecho de una mala comprensión de la antropología humana, ¿no? Del valor humano. Fíjate vos que ellos pueden decir, fíjate vos dónde está el error. Porque ellos te pueden decir, pero las cruzadas, pero los asesinos. Sin embargo, dentro de la misma organización no le llaman falta de amor al dejar afuera a sus propios familiares. Fíjate vos la trampa, ¿no? Porque es una trampa muy sutil, pero ellos pueden cortar todo tipo de relación con sus familiares y eso no es falta de amor. Fíjate vos, ¿no? Pero no es que lo hacen con mala intención, es porque hay un engaño profundo, ¿no? Entonces, claro, en Juan 13 habla de que en esto conocerán que son mis discípulos y se aman unos a los otros. Pero claro, no identifican, por ejemplo, se va una mamá que abre los ojos de pronto y dice, no, pero esto es una secta, y de pronto cuando se va cortan la comunicación porque ya no pertenece más a la organización, y eso no es falta de amor. La falta de amor son los de las cruzadas, eso no es falta de amor. Fíjate vos la trampa y el engaño que no permiten abrir los ojos. O sea, es una ceguera emanada dentro de este tipo de comunidades donde terminan destruyendo a las personas. O sea, entonces, claro, Jesús dijo que a los discípulos se los iba a conocer por el amor verdadero, pero ese amor verdadero incluye el amor con nuestros familiares, el amor diario, cotidiano, la entrega por los que amamos. No es la secta donde te desecho al ser humano si no coincide en sus creencias conmigo. No, 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 no. Ahora, otra pregunta. Negar, por ejemplo, la divinidad de Jesucristo, ¿no es falta de caridad? ¿No es falta de amor? Negar su presencia real en la Eucaristía, ¿no es falta de amor? ¿Eso no es falta de amor? Rechazar la iglesia fundada por él, ¿no es falta de amor? ¿Ves? Pero no hay un ejercicio de la razón. No, se razona según lo debe razonar la organización, ¿no? La organización Watchtower, ¿no? Los testigos. Se razona como nosotros razonamos. Y ojo si no razonas como nosotros razonamos, porque te desechamos. Te desechamos. O sea, las personas que tanto amabas antes, de pronto te cierran las puertas y te desechan. Pregunto, ¿eso no es falta de amor? ¿No es falta de amor eso? Mira, y San Agustín dice algo que es muy hermoso. Separarse de la verdad, aunque sea con buenas intenciones, no es amor, es error. Eso lo dijo San Agustín. Entonces,
Ese falso argumento de la moral es falso y se puede desmantelar. eh, es muy peligroso porque lo terminan repitiendo y lo repiten y lo repiten, pero no razonan, no piensan, no hay un ejercicio. A ver, no es que no piensen, son seres humanos, son seres racionales, pero no piensan más allá de lo que le indica. Son estimulados a que piensen como piensa la organización y si pensás de una manera, te detectamos y ojito, porque te vamos a desechar. Te vamos a desechar con caridad, te vamos a desechar con amor, pero te vamos a desechar, ¿no? Entonces es muy peligroso, muy peligroso. Eh, eh, claro, decir que el catolicismo es falso porque hubo católicos pecadores dentro es como decir que la medicina es falsa porque hubo malos médicos. No, la medicina no es falsa porque hubo malos médicos, no. El juicio no se hace sobre los malos ejemplos. El juicio que una persona debe hacer sobre la iglesia no debe ser un juicio en el cual yo determino que la fe es falsa por los malos ejemplos. No, el juicio se debe hacer sobre la fe misma. Cristo mismo dijo que en su iglesia habría trigo y cizaña. Entonces, la presencia de pecadores dentro, como nosotros, pecadores dentro, no invalida la verdad de la iglesia. No invalida la verdad de la iglesia. No, la presencia de Judas dentro de los 12 no invalida el ministerio de Jesucristo. No lo invalida. Entonces, el amor que proclaman los testigos, viene de un sistema coercitivo, no viene del Espíritu Santo. No viene del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no te puede mandar a desechar a tu mamá, no te puede mandar a desechar el orden natural. ¿Te das cuenta? O sea, si tu hijo se va de la organización, vos sos testigo de Jehová, y tu hijo se va de la organización, no te lleva a desechar a tu hijo. Eso va en contra del orden natural. Y todo lo que va en contra del orden natural, por ser privación del bien debido, es malo. ¿Ves? ¿Por qué? ¿Qué es la maldad? La privación del bien debido. Entonces, la privación del orden natural, de las relaciones naturales, es la privación del bien debido. Y es malo. Qué grande el Agus, mirá. El Agus le regala membresías a todos. Full generosidad del Agus, mirá. Ahí empiezan a recibir membresías todo lo loco. Gracias, Agus. Entonces, ¿se entiende? O sea, si hay una privación del bien debido, hay un mal, porque el mal es la privación del bien debido. Entonces, si hay una ruptura de la familia, y bueno, esa organización no puede venir de Dios. Esa organización no puede ser de Dios. No puede ser de Dios. No. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser de Dios? Porque si viniera del Espíritu, uniría, no sería rupturista, no rompería, sino que uniría. Y mira vos, este falso amor de los testigos de Jehová, los lleva a pensar que con el solo hecho de decir que no se involucran en guerras, ya eso los hace la verdadera religión. ¿Sabes? Qué manera de regalar membresías. A full. Claro, ellos te van a decir, nosotros no nos involucramos en guerra, pero excluimos y aislamos a los propios familiares si no siguen las reglas del grupo. Nosotros no nos involucramos en guerra, pero voy a aislarte de tus grupos familiares. Nosotros no nos involucramos en guerra, pero te vamos a prohibir la transfusión de sangre. Incluso, fíjate vos. Yo no sé si ustedes saben, pero hay personas, fíjate vos. Hay personas dentro de la organización que han dejado fallecer a sus hijos por no
por no permitir la transfusión de sangre. Pregunto, ¿esto es verdadero amor? ¿El de Juan 3, el de Juan 13:34? ¿Ese es verdadero amor? O sea, te das cuenta que no hay no hay una razonabilidad. O sea, puedo permitir que un hijo muera, o un papá, o una mamá, o una tía, o una abuela, y no permitir la transfusión de sangre, pero no voy a la guerra. ¿Ves? ¿Ves dónde está la trampa? ¿Ves? Pregunta, dejar fallecer a un hijo, ¿no es falta de amor? Ah, claro, pero yo no voy a la guerra. Pero ves que es una trampa, ¿no te estás dando cuenta que te están engañando? Quizás vos, solo verdad, vos tenés muy buenas intenciones, pero ¿de verdad no te das cuenta que te están engañando? Te tenés que dar cuenta, te tenés que dar cuenta. Pregunta, ¿no es falta de amor? La investigación, como recién decía un hermano que salió de esta secta, la vigilancia de la vida privada de los miembros, ¿no es falta de amor? ¿No es falta de amor? O sea, el control mental de las personas, ¿no es falta de amor? Esa falsa unidad que se propone en muchas sectas, donde más que unidad natural es un control mental y psicológico disfrazado de unidad. ¿No es falta de amor eso? Bueno, eso no es amor cristiano. Eso es control disfrazado de santidad. Eso es control disfrazado de santidad. ¿Por qué? Porque el verdadero amor, la verdadera caridad, no obliga, no manipula y no teme a la libertad. El amor es libre por naturaleza. Entonces, si sos testigo de Jehová, lo primero que tenés que hacer es cuestionarte y examinarte y decir, ¿no estaré colando el mosquito y tragándome el camello? Porque todo esto, claro, es como dice Nelson, ¿el ostracismo es verdadero amor? ¿Es verdadero amor el ostracismo? Claro, porque yo tengo entendido que ellos no creen en el alma inmortal. Yo tengo entendido que ellos no creen. Pero ellos no creen en el alma inmortal. No creen que el hombre tenga una dignidad eterna como hijo de Dios. No creen que tenga una dignidad. Y ya estás cortando de cuajo un montón de valores del hombre. O sea, reducir al ser humano a una existencia biológica con una esperanza de vida eterna solo si cumple el reglamento de la Watchtower. ¿Así funciona? ¿Eso es caridad? ¿Eso es amor? ¿Con una falsa esperanza? Examínate, hermano. Examínate. Examínate. Claro. O sea, la visión del hombre de la Watchtower no permite ese amor real. ¿Por qué? Porque es un amor que no nace de la libertad, sino que al anular la libertad, anula el verdadero amor. ¿Ves? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Claro. O sea, Jesucristo no fundó una organización donde todos íbamos a ser carmelitas descalzas. No, no, no. Cristo no prometió una iglesia sin pecadores. No, no, dijo que iba a haber trigo y cizaña. Pero sí prometió una iglesia verdadera. Sí prometió una iglesia verdadera. Sí prometió. No prometió una iglesia sin pecadores, sino que prometió una iglesia verdadera. Eso sí está claramente en la Biblia. Claramente en la Biblia. Por eso es que la marca de una verdadera iglesia, de la verdadera iglesia, no es una aparente limpieza externa, sino que es una santidad en medio de la lucha, en medio de la doctrina verdadera, en medio de los sacramentos reales y en medio de esa comunión apostólica. Así funciona. Así funciona. Entonces, si vos sos testigo y ves que sos parte de una secta que fue creada en el año 1870, fíjate si no te engañaron. Fíjate si no te engañaron. ¿Por qué? Porque el amor verdadero no es la evasión del mundo, sino que es una entrega en caridad hasta la cruz.
Es una entrega hasta el final, no es la evasión. No te pido, Jesús oraba, ¿no? No te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal, ¿no? ¿Eh? Claro, la Iglesia Católica siempre ha tenido dentro pecadores, como vos y como yo. Pero también hay santos en esa iglesia. ¿Mm? ¿Se entiende? Bueno, y a todos los que van llegando, no se olviden de dejar ahí un pulgarcito arriba. Vamos a seguir escuchando. Hemos encontrado para ayudar a un testigo de Jehová es la oración. Eso debería ser Hola, lo primero. Melanie. Y luego, enfocarse en la verdad. ¿Qué es lo verdadero, especialmente en cuanto a nuestra relación con Cristo? Averigua qué creen ellos acerca de Cristo. Ojalá pudiera darte algunas publicaciones que pudieras entregarles, pero tengo que decirte que hasta que el Espíritu Santo no hablan de sus corazones y ellos estén buscando, es probable que choques con ellos. Así que sé amable con ellos. No ganarás mucho peleando o discutiendo con ellos. Yo sugeriría que lo mejor que puedes hacer es orar por ellos y animarlos a ajustar sus doctrinas a una visión realista del mundo. Y parte de esto es que realmente están atrapados en esta perspectiva negativa hacia cualquier otra fuente de autoridad, que incluso cuando tú intentas decirles algo, Exactamente. inmediatamente te van a poner en esa otra categoría negativa. Como alguien en quien no pueden confiar, pero la oración es realmente lo más importante que puede, y de hecho ha llevado a muchísimas personas a la fe. Muy bien, Dios. Gracias, Al, por tu pregunta. Vamos a nuestro siguiente correo electrónico. De todas formas, este es Carl. Queridos Marcus e invitados, los testigos de Jehová no creen en la divinidad de Cristo, ¿cierto? ¿Qué piensan sobre el Espíritu Santo? ¿Qué piensan ellos sobre el Espíritu Santo? ¿Ellos creen eso? Que hay una nueva, entre comillas, fecha del fin del mundo, fin de la cita, después de los problemas con su fallida profecía de 1975. Gracias, Carl. Ahí tenemos al menos 3 preguntas. Número 1, la divinidad de Cristo. Ellos no creen en la divinidad de Cristo. ¿Quién es Jesús? Jesús es, según su pensamiento, un ángel. De hecho, ellos realmente creen que Jesús es el arcángel Miguel. Y ellos creen que el Espíritu Santo es... Entonces creen en los ángeles. Sí, ellos creen en los ángeles. Muy bien. Pero los ángeles son seres creados. Son criaturas no divinas. Y en cuanto al Espíritu Santo, creen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, que es una fuerza impersonal, no una persona. ¿Otra persona? ¿Correcto? Y en cuanto a la fijación de fechas, no sé si puedo decírtelo. Ni siquiera fue la primera, ¿verdad? ¿Hubo una anterior? Oh, el 75 no fue de ninguna manera la primera. La primera en realidad fue en 1914, y ese es ahora el comienzo de su cita. Periodo. Pero, no lo sé. En realidad ya no sigo mucho su fijación de fechas. Y no sé si tienen alguna fecha real. Estoy bastante seguro de que no tienen ninguna fecha concreta. Pero puede que estén buscando otra fecha, indicando que el fin está bastante cerca. Esa es una parte muy destacada de su doctrina. Las cosas van a terminar muy pronto. Y eso no es solo cierto para ellos. Quiero decir, también es cierto incluso para los grupos evangélicos que están muy bien instruidos en el rapto y todo eso. O sea, sabes, el libro, recuerdo haber tenido un libro, 88 razones por las que viene en el 88. Sí. Y sacó otro libro en el 89. Y ya sabes, quiero decir, simplemente seguía y seguía. Al Linda, el libro El gran planeta Tierra que se desvanece, tuvo un gran impacto en el cristianismo evangélico de esa manera. Oh, sí, sí. Y tuvo que hacer otros libros cuando las cosas... Eso es un gran negocio. Vamos con la siguiente llamada, Joe, en Nueva York. Hola, Joe. ¿Cuál es tu pregunta para nosotros? Hola, Mary. Interesante. Me preguntaba en la Biblia, según los testigos de Jehová, hay 144,000 personas que llegan al cielo. Ahora, si ese es el caso, cuando esta religión comenzó, ¿no tendría sentido que las 144,000 personas estuvieran en la tierra y por tanto que todas estén en el cielo al mismo tiempo, en lugar de a lo largo del tiempo? Me gustaría que sus invitados me respondieran eso. Claro, Joe. Bueno, sí. Entender la doctrina de los testigos de Jehová es un poco complicado, pero esencialmente la idea es que el número de 144,000 representa en su teología a aquellos que van a ir al cielo. En el momento en que los testigos de Jehová comenzaron, se llamaban los estudiantes internacionales de la Biblia. Solo había unos 20,000 de ellos cuando enseñaban esto, y por eso parecía lógico que podría haber habido entre ellos y otros que pensaban como ellos, desde los días de los apóstoles. Podrían sumar 144,000, pero a medida que crecían en número, acercándose a los 144,000, se dieron cuenta de que eso no iba a funcionar. Así que su segundo presidente, Rutherford, ideó que había otro grupo, una gran muchedumbre. Así es como los testigos adoptaron esta idea inusual de que solo un pequeño grupo iría al cielo y que los demás vivirían aquí en la tierra. Eso, que es lo que enseñan ahora, ¿sabes?
Muchos de estos grupos, como los Testigos de Jehová, los milleritas, incluso los mormones, todos tienen más o menos sus raíces allá por principios de 1800 en un periodo similar. Y también en una época en la que algunas de las sociedades secretas estaban ganando poder, donde terminas donde hay un grupo más amplio de miembros que solo tienen un conocimiento limitado del panorama general, pero hay un grupo más pequeño que tiene una comprensión única y un poder potencial. ¿Eso es cierto en los Testigos de Jehová? Sí, totalmente. De hecho, hay información muy interesante sobre esto. Estoy leyendo un libro ahora mismo de un hombre llamado el profesor Nathan Hart, titulado La democratización del cristianismo estadounidense. Y trata sobre el fenómeno que ocurrió en Estados Unidos, donde realmente sucedió, en pro la medicina, el derecho y la religión, donde parecía haber una especie de total desprecio por la necesidad de educación. Y eso fue resuelto por la Asociación Médica Americana y la Asociación de Abogados de Estados Unidos. Pero en el campo de la religión, eso como que se mantuvo al margen. Y hubo una enorme cantidad de religiones que surgieron principalmente en Estados Unidos en el siglo XIX y el siglo XX. Los mileritas en realidad fueron un movimiento dentro del cristianismo evangélico. Pero sí, influyeron en los Testigos de Jehová y en los Adventistas del Séptimo Día. Tienes estos 144,000 y luego el resto de nosotros. Sí, eso es correcto. Tienes esta comprensión única. Gracias, gracias. Ahí está el audio, ahí está el audio, ahí está el audio. Bien, gracias. Fíjate vos cómo, el apartarte de la Iglesia Católica, y enfocar a la Biblia por medio de esta doctrina falsa y de demonios, que es la sola escritura, que te empodera y te hace a vos la última autoridad, o a líderes religiosos como como última autoridad, te permite torcer pasajes como por ejemplo de Apocalipsis, que habla de los 144.000 y se toma en el sentido literal. Entonces, si vos no tenés una autoridad por encima, vos tenés la libertad de, por medio de la sola escritura, interpretar la Biblia como mejor te parece y abrirte tu propia congregación, como lo hizo Russell en el año 1870. Bien, pero volviendo a la pregunta esta que tiene sentido y responderla ahora. Cuando habla Católico de a pie, el que le mando un abrazo, gracias por estar del otro lado, Católico de a pie, se te quiere mucho. Las características de una secta en el sentido psicológico, ¿no? En el sentido de grupo cerrado, lo dice él, no en el sentido más técnico de la palabra, sino que hay ciertos rasgos muy claros de este tipo de grupos. Yo hice un programa que lo pueden buscar en las playlists, que se llama Grupos Sectarios Coercitivos, que hice un video muy largo de 2 horas más o menos, que lo pueden ir viendo de apartes, justamente acerca de este tema y del peligro de este tema, bien desarrollado a través de la historia, que se llama, que atraviesa el puritanismo inglés, llegando hasta los rezagos que nos llega ahora en el siglo XXI acá a América, ¿no? Acá a América. Sí, es como dice Melanie, quería saber si estaban atentos, por eso le saqué el audio, a ver si están atentos del otro lado o se fueron a hacer otra cosa. Bueno, a ver, las características de una secta son algunas que les voy a decir, para que ustedes lo puedan ver también. Para detectar en uno, si sos protestante, si estás en una secta peligrosa, o para poder ayudar a familiares, no a condenarlos, sino para poder ayudarlos, ¿no? Para poder ayudarlos. Primero, el líder incuestionable. Esa es una de las características de la secta. El líder o cuerpo gobernante es considerado como casi infalible, ¿no? O infalible, pero en el mal sentido de la palabra, porque la infalibilidad que enseña la iglesia no tiene nada que ver con ese líder incuestionable. No tiene nada que ver. Al líder no se le puede criticar, no se puede decir que se equivocó, no se puede decir si cambió de doctrinas que esté mal, no se puede decir. Eso es uno, líder incuestionable. 2, el control del pensamiento, eso es otra de las cosas que sucede. El control del pensamiento.
Como por ejemplo se desalienta el leer materiales externos, se desalienta escuchar a disidentes. Por eso es que la secta, al dividir, te cierra las puertas a los que se fueron de la secta, a los que se fueron de ese lugar coercitivo. Se prohíbe el contacto o se desalienta. Algunos no te lo prohíben directamente, pero si te llegas a juntar y bueno, no sos bien visto, entonces se desalienta. Se desalienta el investigar por cuenta propia. Se alienta, por otro lado, el que solo la interpretación del grupo es la válida. Ese 2.3, el aislamiento social. Se te aísla socialmente también. Eso es otro de los síntomas de estos grupos coercitivos o sectas, ¿no? Se tiene un lenguaje propio y se manipula el discurso también internamente. Se usan palabras específicas, ¿no? Se crea una identidad propia de ese grupo sectorizado. Otro de los puntos claves para ver también es que se genera miedo y se genera culpa como herramientas para el control de las personas. O sea, todo cuestionamiento que se le haga al líder o al grupo de líderes es pecado. Es pecado. Se usa el miedo como otra de las armas. Y por otro lado, también se juega con un sistema de recompensas. También, por otro lado. Como se usa por un lado el miedo y la culpa como herramientas de control, por otro lado también hay recompensas, pequeñas recompensas. Pequeñas recompensas. Como, como por ejemplo, aquellos obedientes, aquellos que obedecen a la organización, alcanzan una recompensa extra. Por ejemplo, estar cerca de los líderes, tener la palmadita en la espalda y que te digan qué bien hiciste tu trabajo. Son pequeñas recompensitas, ¿no? Que puedo decir, pero es una tontería. ¿Cómo voy a abrazar esto por la palmadita del líder? Bueno, pero así funciona la psicología humana. Y solo aquellos obedientes a la organización son los que terminan alcanzando el paraíso, el conocimiento. ¿Mm? Por eso se enseña que fuera del grupo todos están perdidos. ¿Mm? Y a lo largo del tiempo también se hace una revisión de la lealtad. Se va revisando a las personas, se va evaluando a las personas. Se va escuchando las conversaciones que se tienen ahí en los ágapes. ¿Ah? Se va preguntando, se va cuestionando sutilmente si la persona va creyendo lo mismo que la organización o no. Se trata también de rechazar dentro de estas comunidades, se rechaza todo tipo de historia que contradiga a la de la congregación. ¿Mm? Y otro de los puntos claves es que cuando miras para atrás y decís, bueno, a ver, ¿quiénes estaban en esta organización hace 5 años? Y empecé a enumerar, estaba Pedrito, estaba Juancito, estaba Luisito, estaba Pepito, estaba Perenganito, estaba Sultanito, y ya no están más. ¿Y cómo se habla de ellos? ¿Cómo se habla de ellos? Bueno, de ellos se habla muy mal dentro. Ahí tenés otro síntoma, ahí tenés otro indicio. Salirse del grupo implica una condena social dentro. Implica que se van porque son pecadores, se van porque querían una vida más light, se van porque querían pecar libremente. Bueno, ahí hay que tener cuidado porque ahí esos son síntomas y signos de que aquellos que abandonan ese grupo son los pecadores y nosotros somos los que, santos. ¿Ah? Y en este tipo de grupo no existe la opción de irse en paz. No existe la opción de irse en paz. Si te vas porque estás recontra mal y se te va a cerrar las puertas de todo tipo de conversaciones. Sucede esto no solo en este tipo de grupos más grandes, sino que funciona y sucede en grupos más pequeños, ¿eh? Entonces ahí hay algunos puntos importantes que pueden ver. Seguimos. Y muchas de las personas, al menos las que, no quiero generalizar sobre esto, pero la mayoría de los testigos de Jehová que han llegado a mi granja, en medio de la nada, para cuando llegan, hay 8 personas en un coche que solo debería tener 4. No conocen tan bien su fe. Así que dijiste que son como vendedores. Tienen algo que darme. Y eso es prácticamente todo lo que saben sobre su fe. Y eso es cierto, es cierto. Cuando realmente los enfrentas sobre la fe, muchos de ellos tienen dificultades para explicarla de verdad, porque se aprende más de memoria que realmente encajando en un marco más amplio.
Eso fue mi perdición, tratar de entenderlo lógicamente. Bien, vamos con el siguiente correo electrónico. Susan, de Pensilvania. Queridos Marcus y Tom, tengo dos preguntas. ¿Existe alguna publicación de la Watchtower que defina claramente todas sus enseñanzas en un solo lugar como nuestro catecismo? Mi segunda pregunta es más importante. Parece que la postura de los testigos de Jehová sobre Jesús es su eslabón más débil. Ellos afirman que en realidad Él es Miguel, el arcángel, pero presentan muy pocas pruebas de esto. ¿Cómo defendías tú esta enseñanza como testigo? Yo no puedo creer eso. ¿Cómo tuercen? Yo no lo sabía esto, por ejemplo. Pero ¿cómo hacen para torcer que es el arcángel Miguel? Que Jesús es el arcángel Miguel. ¿Cómo hacen? Tenés que ser un contorsionista teológico terrible. Yo no sé, yo no sabía esto. ¿Y es la verdad sobre quién es Jesús la clave para la conversión? Gracias a Susan por eso. Sí, gracias, Susan. ¿Existe una recopilación de enseñanzas como el catecismo? Ellos, creo que probablemente lo más parecido podría ser un libro. Es como una enciclopedia bíblica que se llama Perspicacia para comprender las Escrituras. Eso podría ser algo de esa naturaleza. Tienen otro libro llamado Razonamiento a partir de las Escrituras que de alguna manera presenta sus textos de prueba. Pero es importante saber que los testigos no ven sus doctrinas de la misma manera en que la Iglesia Católica ve sus enseñanzas. Y por eso hay una diferencia fundamental en el enfoque. La Iglesia Católica considera que las enseñanzas han sido transmitidas. Y por eso se puede ver esta documentación a lo largo de la historia sobre lo que la Iglesia Católica ha creído. Los testigos de Jehová cambian lo suficiente. De modo que si miras sus publicaciones de hace 40 años, muchas cosas que están allí ya no serán correctas. ¿Es porque se enfocan en señalar los defectos de los demás? Entonces, ya sabes, si surge un nuevo defecto, ¿tienen una nueva respuesta? Puede ser, o puede ser una respuesta a que simplemente no encaja con la realidad. Las cosas cambian, y si enseñan que, lo cual hicieron que la explicación de la profecía del rey del norte y el rey del sur era la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética colapsa, entonces... Ups. Ja. Tengo que inventar una nueva explicación. Estaba pensando como los temas médicos, o la celebración de la Navidad, o algunas de las diferentes Sí, cosas, hermano. los cumpleaños. Quiero decir, tienen reglas claras en contra de eso, pero normalmente, realmente es una respuesta a rechazar lo que hacen otras personas. Sí. Y hay un fuerte deseo de ser diferentes. Son separatistas en ese sentido, de ser distintos a otras religiones. De acuerdo. Nuestra llamada telefónica, Linda desde Nueva York. Hola Linda, ¿cuál es tu pregunta? Sí, hola Marcos, he aprendido mucho de ti. Gracias. Yo también estoy en un camino de regreso a casa y solía ser testigo de Jehová cuando era más joven. Más adelante me involucré en iglesias evangélicas de tipo no denominacional, pentecostalismo y demás. Ahora, estoy investigando la Iglesia Católica y mi pregunta era para sus invitados. ¿Alguna vez tuviste algún obstáculo para poner un pie en la Iglesia Católica por primera vez? En cuanto al tema de los ídolos, en lo que respecta a María y los santos, parece que tengo un pequeño problema con eso. ¿Podrías arrojar algo de luz sobre eso y tu experiencia al respecto? Linda, excelente, gracias. Sí, fue una pregunta maravillosa. En realidad, yo no tuve ese problema en absoluto debido a la naturaleza de mi propia búsqueda. Había investigado tanto y estábamos asistiendo. Éramos parte de la parroquia episcopal. Y, curiosamente, estudiamos el Rica con nuestro sacerdote local. Pero la primera vez que realmente asistimos a misa en nuestra iglesia fue el día en que fuimos confirmados. Así que moría de ganas de entrar a la iglesia, pero me quedé para cantar con el coro en nuestra otra iglesia. Así que, aunque planteas una muy buena pregunta, Susan, y muchos testigos de Jehová tienen un problema con la confusión. Por ejemplo, entre la veneración y la adoración. Y creo que se debe al hecho de que los testigos de Jehová, en realidad, Se sumaron al club de la confusión, digamos. No son los únicos que tienen esa confusión. no adoran en la medida y plenitud en que otras religiones, incluyendo la Iglesia Católica, tienen tantas formas diferentes de adorar, pero los testigos tienen una especie de estrechez en ese sentido. Y por eso, a veces les resulta muy difícil entender la diferencia entre veneración y adoración. Y ellos habrían sido, como decía Linda, habrían sido enseñados en un sentido negativo. Los católicos adoran esos, no ídolos, entre comillas, ídolos, adoran estatuas, adoran a María, adoran. Así que es algo negativo, siempre es algo negativo, realmente no les ayuda a entender la adoración auténtica. Y de hecho, tienen una tendencia muy fuerte a no escuchar cuando los católicos dicen, no estamos adorando. Si le dices a un católico o le dices a un testigo de Jehová, mira, no estamos adorando estos ídolos. Sí están adorando al ídolo, te dirán, y tratarán de presentar alguna prueba de que realmente sí estás adorando. Porque ellos creen que estamos ciegos. Sí. Bueno, primero que nada, Linda, yo creo que era Linda.
Estás en nuestras oraciones, Linda. Estás en un camino y tienes un sitio. A mí me es difícil ahora, claro, ahora con el diario del lunes, ¿no? Pero me es difícil cuando pensar que una persona, cuando te dice, no, es que yo no estoy adorando a la Virgen, vos le tenés que machacar que sí está adorando. Claro, ahora puede ser porque soy católico, ¿no? Pero si yo le digo a una persona, vos estás adorando, y la persona me dice, no, pero yo no creo que sea Dios, para mí se acabó la discusión. No tengo que seguir machacando. Es como, ya está, si me dice que no está adorando, de pronto entiendo y busco otro argumento para ir en contra del catolicismo. Pero si la persona me dice que no está adorando imágenes, para mí es suficiente. Para mí, ¿no? Para mí es suficiente. Web o algo así para ella, ¿verdad? Ella es una ex testigo de joyas. Sí, pensando en la Iglesia Católica. Ve al sitio web de Catholic XGW y allí encontrarás información que apoya y ayuda. Sí, estamos muy contentos de que hayas llamado. A ver, ¿tenemos otra llamada o un correo electrónico? Vamos a leer otro correo electrónico aquí. Este es parece que Divi de California. Queridos Marcus y Tom, mi experiencia limitada es que había poco espacio para la discusión bíblica con un testigo de Jehová debido al nuevo mundo, con ciertos pasajes cambiados, por ejemplo, señalando la divinidad de Jesús. ¿Debería uno intentar alguna discusión a partir de las Escrituras? Bien. Ciertamente, las discusiones sobre las Escrituras siempre son apropiadas, pero debes tener en cuenta que todas las traducciones tienen ciertas limitaciones. Pero los testigos de Jehová tienen una inclinación en... Su traducción está sesgada hacia ciertas enseñanzas que ellos tienen. Particularmente Juan 1:1 ha sido mal traducido. Ellos lo traducen como, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Añadieron la palabra a allí. Bueno, un detalle menor, ¿no? Lo importante son las cruzadas. Cambiar la Biblia, detalle menor, detalle menor. Lo importante es que los católicos son malos. Después, si nosotros cambiamos la Biblia, detallito nomás. Y hay otros pasajes, pero también hay pasajes igualmente buenos que pueden usarse para probar la divinidad de Cristo. Hay uno en Filipenses que es muy, muy bueno y que puede usarse, que dice que la plenitud de la cualidad divina habita corporalmente en él. Así que eso realmente dice que Cristo es divino. Ella alude al hecho de que si tienes este grupo que tiene su propia Biblia, mi suposición es, según tu descripción, que probablemente serían negativos respecto a cualquier otra traducción. Eso es muy posible, aunque muchos de ellos son bastante abiertos a otras traducciones. No todos están en contra de usar algo que no sea lo suyo propio. Pero vuelvo a decir que si un testigo de Jehová viene a tu puerta para convertirte, probablemente él o ella no estará muy dispuesto a ser convertido. Muy bien. Creo que tenemos otra llamada aquí. Veamos. Este es John en Florida. John, ¿tu pregunta? Marcus y Tom. Mira, antes de la pregunta, mira cómo es el entrenamiento, mira. Solo verdad dice, los testigos, 9 millones, le servimos a Jehová predicando por toda la tierra con las buenas nuevas. Acá no saben qué son las buenas nuevas, no predican nunca las buenas nuevas. Fíjate vos, la persona, claro, de habla hispana, seguramente es de habla hispana, seguramente vive o en España o en algún país de habla hispana, seguramente Latinoamérica. Te lo dice porque está entrenada de esta manera. Pero te lo dice una persona de Latinoamérica que desde la comodidad de su sillón, en su habitación o con un teléfono o en su trabajo, tiene la libertad, gracias a que una vez vino el catolicismo, vino a España a evangelizar Latinoamérica, para que no seamos, no estemos coaccionados por el Islam, por ejemplo, te lo dice y la persona no sabe que tiene todo un trasfondo católico detrás, ¿no? Pero te lo dice como que somos nosotros. Nosotros después del año 1870 sí tenemos las buenas nuevas. Ustedes católicos no las tienen las buenas nuevas. Ustedes no saben lo que es predicar. Y a todo esto te lo dice viendo un canal de evangelización católica, ¿entendés? Con personas que están en el chat, con hermanos católicos que están en el chat, que están colaborando, que están ayudando, que evangelizan, que rezan por los que hacen labores de evangelización, pero no. La persona que está en la secta entiende como que la secta es todo. Es un problema, pero que no hay que burlarse de estas personas, sino que primero hay que hacer es comprenderlas, que están entrenadas de esa manera, o sea, no entienden que están en Latinoamérica, que ha sido evangelizada por España, pero se piensan que es su secta el centro del universo, ¿no? Porque así lo repiten y así lo entienden, ¿no? Como que el católico no entiende lo que es la buena nueva. Pero si la Biblia es católica, la Biblia donde vos lees Evangelio
fue definida por la Iglesia Católica, pero la persona no lo puede razonar de esa manera. Por eso es triste la situación, porque es el síndrome del iluminado, donde se levanta un erudito, un iluminado y se funda una religión nueva, determina qué van a creer y modifica una Biblia conforme a lo que él entiende de la Biblia. Entonces, es triste, ¿no? Es triste, es triste, es terrible. Es terrible la situación. Sí, yo tengo una pregunta. Ahí va. Y como tengo mucho éxito con los testigos de Jehová, una pregunta que tengo es, estoy tratando de quitar esto del doze on. Perdón, John, te escuchamos bien. Muy rápido, yo escucho retroalimentación, pero lo que intento decir es que cuando ellos vienen, los escucho y luego les pido que lo tomen. Cuando intentan darme el poder del reloj, digo, sí, lo tomo. Y también, si tienen un argumento bíblico que creo que tiene mérito, lo respondo y muchas veces lo uso a mi favor. Y finalmente logro que algunos de ellos entren a la casa y sí utilizo tu magisterio. Les pregunto dónde está su documentación y dejo a algunos de ellos sin palabras, ya sabes, con esto. Y me refiero de una manera amable y siempre les digo que se vayan en paz. Y hago la pregunta, ¿están entrenados para no aceptar material? Buena pregunta. No creo que estén entrenados para no aceptar material. Creo que el problema que tendría Claro, se desalienta. Me parece que se desalienta más que prohibirlo. con ellos es el interés, su interés en el material. Sin embargo, diría esto que si puedes hablar con ellos, deberías seguir hablando con ellos y ayudarlos. Porque lo principal que siempre debemos recordar respecto a todas las personas, nuestro objetivo es ganarlas. Ellos no son Exacto. nuestros enemigos. Nuestro enemigo es el diablo y él ha engañado a personas de todo tipo. Y Cierto. por eso siempre debemos recordar eso. Trátalos con la mayor gentileza y cuidado, porque son personas de Dios. Y cuando dices ganarlas, no se trata de trofeos en nuestro cinturón. Es para que ellos puedan tener la plenitud de la fe para su salvación y las gracias y los sacramentos. Eso es lo que queremos que ellos tengan. Por eso existen estos programas, para que conozcan la plenitud de la fe. Y me habías mencionado fuera del aire que, ¿sabes? La conversión. Nunca sabes qué usará Dios en la vida de alguien para provocar la conversión. Por eso dijiste antes que la oración era lo más importante. Este caballero, con su amor por estas personas, compartiendo en el diálogo, eso es maravilloso porque nunca sabes qué puede usar Dios en medio de un diálogo. Eso podría ser esa pequeña semilla que abra el corazón. Exactamente. Hay tantas maneras en las que podemos compartir la fe y es algo tan vasto y por eso una comunidad de fe es algo tan importante. Es algo maravilloso. Tenemos un correo electrónico aquí, María de Alabama. Querida María e invitados, ¿qué creen los testigos de Jehová sobre el aborto y la anticoncepción? En cuanto Buena al aborto, pregunta. ellos están absolutamente en contra, pero están a favor de la anticoncepción. Así es. Y es porque esa es una muy, muy buena pregunta. Y es muy interesante que no fue hasta que yo me familiaricé realmente con la fe católica que pude empezar a ver toda la teología de la vida que sustenta la comprensión católica de la relación entre los sexos. Que la anticoncepción forma parte de la gran teología sobre la sacralidad de la vida. Pero los testigos de Jehová permiten la anticoncepción e incluso la fomentan, pero no el aborto. Ellos están en contra del aborto. ¿Es porque tienen algún tipo de teología sistemática o filosofía detrás de eso? No lo sé, nunca he escuchado nada al respecto. ¿No han analizado si hay conexión? Quizá tenga que ver con pensar en el fin de los tiempos. Podría ser, sí. Sé que el fin de los tiempos, la brevedad del tiempo. Podrían decir, el aborto es asesinato, la anticoncepción, tenemos el fin cerca. Esa podría ser su lógica. Diré esto. Ellos están en contra de la anticoncepción, como los dispositivos intrauterinos, que realmente causarían un aborto. Pero no están en contra de los métodos anticonceptivos de barrera. María, ¿fue un gran obstáculo para ti? Quiero decir, ¿dónde estaba María? Estoy pensando como si Jesús es un ángel. Pero, por supuesto, para cuando siquiera empecé a considerar la Iglesia Católica, ya había dejado todo eso muy, muy atrás, años y años atrás. María fue algo difícil para mí, hasta que comencé a leer sobre el cristianismo primitivo. Y luego, una vez que empecé a entender cómo es que María Claro. encajaba en Ahí está el punto. toda la recapitulación de la humanidad, los escritos de Ireneo eran excelentes sobre ese tema. Vamos a llamar a nuestra Sandy en Dakota del Sur. Hola, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta esta noche es, ¿cómo se siente Tom ahora acerca de votar, no estar involucrado en el ejército, no participar en días de limpieza comunitaria y, en general, estar involucrado con el público en general? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Esa es una excelente pregunta.
Sabes, como testigo de Jehová, mi idea básica era que todo el mundo era malvado y perverso, y que Dios básicamente iba a eliminar. ¿Ves? Una mala antropología, una mala definición del hombre. ¿Ves que no se trata solamente de creer doctrinas principales mal, sino que creer mal y apartarte de la iglesia te lleva al destrozo, incluso al valor humano que tiene el hombre, ¿no? A todos de la faz de la tierra, excepto a los testigos de Jehová, en muy poco tiempo, y que íbamos a reconstruir un mundo nuevo, completamente nuevo. Pero ahora puedo ver que Cristo entró en el mundo y construyó una iglesia, y que esta iglesia ha estado cambiando el mundo durante 2000 años. Ahora veo que Amén. toda la base de la civilización occidental proviene de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica construyó la civilización occidental, así que mis sentimientos sobre cómo deberíamos involucrarnos en cambiar el mundo son muy diferentes. Y están muy en línea con lo que la Iglesia Católica y los católicos han estado haciendo durante siglos y siglos. Pero ofrece una visión más positiva que la otra, que era negativa. Sabes, Dios amó tanto al mundo, dijo él. Absolutamente, está la idea de que podemos actuar. Quizás sea una buena manera de cerrar el programa. Digamos que tenemos a un testigo de Jehová, o tal vez a un ex testigo de Jehová viendo. ¿Qué te gustaría decirles para animarlos a hacer el mismo camino conmigo? Lo que diría es, confía en que Dios te guiará hacia la verdad. Busca la verdad. No tienes que empezar inmediatamente a leer publicaciones católicas, pero ten la fe de que Dios te llevará hacia Él, que Él te guiará hacia la verdad. Orar. Infórmate sobre la historia de la iglesia. Eso. Yo encontré eso muy, muy útil. Habla con personas, aprende sobre todo lo que puedas aprender. La vida, en realidad, es aprender algo sobre Cristo. Todo lo que es verdadero, todo lo que Cristo construyó, Él construyó, el mundo entero nos llevará hacia Él. Así que yo sugeriría que en vez de enfocarte en lo que está mal y en lo que está mal en todo, busques lo que está bien. Y con el tiempo irás construyendo dentro de ti una fe y una confianza. En particular, te diría esto: si tú te sientes traicionado, como muchos ex testigos, y quieres conocer la verdad, no tengas miedo de buscar y no tengas miedo de creer que Dios te guiará. De verdad lo hará. Si quieren ponerse en contacto contigo, Tom, ¿cómo? Impresionante. Impresionante testimonio. Ahí pasó el buen Sam, si no mal escuché. Gracias a todos por estar del otro lado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compartirlo, así llegamos a más. Y búscanos en Instagram también como Merendero Infantil Alimentándonos. Y seguinos ahí, que nos ayuda muchísimo. Y si te gustó y consideras ayudarnos, podés hacerlo vía PayPal. En el comentario, en la descripción del video, ahí tenés el link para ayudarnos. Y nos va a ayudar muchísimo. Así que de verdad, muchas gracias a todos. Solo está en un lugar, solo a una iglesia Cristo dejó.